Ya en varias ocasiones he hablado de las indulgencias, ¿no? ¿Qué cosa significa indulgencia? Que a diferencia de la absolución o del sacramento de la confesión, la indulgencia es básicamente aquello que a través de lo cual la iglesia no solamente borra, digamos, no borra propiamente el pecado, que debe ser borrado a través del sacramento de la confesión, sino la huella del pecado. Y como siempre he utilizado la imagen de una bonita madera en la que yo he clavado un clavo con mi pecado, la confesión ha sacado el clavo, pero el agujero ha quedado, y la indulgencia es lo que repara las consecuencias de ese pecado espiritualmente. Una persona me escribe utilizando una figura igual de ilustrativa, la felicito, dice, incluso es mucho mejor que mi figura, dice: el pecado es como, yo entiendo que el pecado es como si yo me hiciera un corte a mí mismo. Efectivamente, magnífica ilustración, porque Juan Pablo II, en la reconciliación y penitencia, es decir, la exhortación apostólica sobre la reconciliación y la penitencia, decía que ante todo el pecado es un acto suicida. Es decir, el pecado no es violar la ley de Dios fundamentalmente, es un acto suicida, es un acto contra uno mismo, ¿no? Entonces, qué importante es entender efectivamente eso como tema central, ¿no? En segundo lugar, dice: y entiendo que después de la confesión yo he cerrado la herida, pero ha quedado la cicatriz, y en consecuencia la indulgencia es la que eliminaría la cicatriz. Correcto, muy bien dicho. Pero esta persona pregunta: ¿eso significa que las consecuencias de mi pecado sobre otras personas se quedan borradas? Es decir, si yo, por ejemplo, ofendí a una persona con mi pecado y esa persona quedó herida y dolida, la indulgencia, al borrarme las consecuencias, borra las consecuencias del pecado en el sentido de que esa persona se va a ver aliviada del dolor que yo le produje. La respuesta es no. Y justamente ese es el misterio de la cadena del mal. Por eso es que no es lo mismo confesarse que abstenerse de pecar. Hace poco una persona me consultaba, y lo voy a responder porque fue una pregunta que hicieron a cara, ¿no? Y trato de no mezclar puntos de vista con cara a cara, aunque alguna gente lo sigue los dos, pero que me preguntaba en cara a cara diciendo: mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo y los dos somos católicos, somos de un grupo cristiano, y yo le digo: oye, eso es pecado, y él me dice: no importa, nos confesamos, ¿no? Entonces, disculpen ustedes, pero ¿qué tipo de estupidez hay que tener en la mente para que un católico que de verdad es practicante entienda que la confesión es un recurso de la infinita misericordia de Dios, pero que deberíamos querer morir antes de pecar, del daño que produce el pecado? Y no existe pecado solo, ni siquiera los pecados solos a escondidas. Son pecados que dejan de tener consecuencias en la humanidad. Entonces la indulgencia me borra esa herida que ha quedado en la consecuencia en mí. Pero no hay nada que borre la cadena de obras malas que yo puedo haber iniciado. Ni siquiera las almas que están en el purgatorio hacen eso. Cuando purgan los pecados, los purgan de su alma. Pero digamos, si en el purgatorio hay un asesino que mató al niño de unos esposos, y estos esposos han quedado profundamente devastados, y este asesino se arrepiente, se confiesa, se muere, y en el purgatorio purifica ese crimen, esa purificación no va a significar que de pronto esta familia un día se sienta aliviada y ya no siente el dolor de la ausencia del hijo. Ese es justamente el misterio del mal, el que este mismo documento, ¿no?, la exhortación posinodal, reconciliación y penitencia, explica como el mysterium iniquitatis, el misterio del mal. Ese es el misterio del mal. Es terrible, es extenso, es gigantesco. Entonces, esta reflexión sobre la indulgencia nos permite comprender por qué es que los católicos tenemos que ferozmente tratar de evitar el pecado. Porque una vez que está desatado ya no se puede volver a recoger. Esto lo decía y lo enseñó, como sabemos, San Felipe Neri con una pareja de esposos chismosos, que eran buenos católicos, pero extremadamente chismosos. Y a los que le dijo: miren, me van a traer como penitencia una gallina, ¿no?,
y la van a desplumar por todo el camino. Mientras se vienen para acá, la van desplumando. Una gallina ya sacrificada, ¿no? Van y despluman todo. Entonces le entregan la gallina y le dicen, padre, acá está, pedimos perdón por haber sido chismosos. No, acá no termina la penitencia. Lo que van a hacer ahora es volver el camino, desandar el camino andado y recoger todas las plumas que le han sacado a la gallina. Entonces ellos los miran aturdidos como diciendo, es imposible. O sea, hemos caminado cuadras, hemos tirado las plumas por todos lados, el viento ya se las ha llevado. Bueno, eso es para que entiendan lo que significa el chisme. Una vez que tú hablaste mal de una persona, y cuando te retractes, no vas a poder recogerlo porque otra persona ya se lo dijo a otra y ya se lo dijo a otra. Bueno, eso no solo sucede con el chisme, sucede con el pecado en general. Este es uno de mis puntos de vista más breves, pero me alegra que en poco tiempo haya podido hacer este punto clave, porque el tema de la indulgencia queda clara, pero también el tema de las consecuencias del pecado y por qué el lema cristiano, antes morir que pecar, es una realidad y no una hipérbole. Que tengas un buen día.